Buenas, a continuación le voy a hablar de la teoría de Chomsky. En la teoría de Chomsky se habla de que el lenguaje en los niños se sustenta de forma innata, que no es aprendida, sino que los niños nacen con la capacidad predispuesta a aprender, sin importar si se presenta alguna dificultad. La teoría innatista manifiesta que el lenguaje está programado en cada ser humano, en el cual los niños empiezan a desarrollarlo apenas interactúan o se relacionan con la lengua de origen, con su lengua de origen. Es a través de la lengua materna que le permite interactuar con su entorno, siendo este el único necesario para poder poner en funcionamiento el dispositivo innato y adquirir el lenguaje. Dentro de la teoría también se habla sobre la existencia de un periodo difícil en el proceso de la adquisición del lenguaje, en el cual los niños pueden tener dificultades para desarrollar dicho lenguaje. Chomsky, a través de su teoría, sustenta que la base fundamental para el lenguaje está basada en la sintaxis, donde predominan un conjunto de reglas asociadas a unos símbolos de forma abstracta, creando de esta forma independencia ante situaciones que requieren de un nivel cognitivo. Por lo general, los niños muchas veces no aplican estas reglas gramaticales debido a que no se limitan y que muchas veces el contexto no se relaciona con dichas reglas. También encontramos que en esta teoría Chomsky nos afirma que existe un dispositivo que se encuentra ubicado en el cerebro, en donde se adquiere el lenguaje humano, el cual nos permite utilizar el lenguaje de forma instintiva, en donde los seres humanos estamos programados para que el lenguaje fluya de forma voluntaria. Solo la relación expuesta en el medio se puede adquirir Ahí terminamos sobre el relato de la teoría de Chomsky. A continuación le voy a hablar sobre la teoría de Brunner. Dice que para Brunner uno de los elementos principales a la hora de conocer es la participación activa del sujeto. Pues este aprende, es decir, no se trata de que el individuo coja la información del exterior, sino más bien que para que éste se transforme en conocimiento, debe ser procesada, trabajada y dotada de sentido por el sujeto. Nos decía que el proceso de conocer y aprender, el ser humano intenta categorizar los sucesos y elementos de la realidad en conjuntos de ítems. Así experimentamos las vivencias y la realidad percibida, creando conceptos a partir de la discriminación de los diferentes estímulos. Brunner nos dice que a partir de la categorización somos capaces de formar conocimiento, y esto no estarán siempre fijas, sino que varían de acuerdo a cada experiencia, permitiendo que se modifique y se expanda. Es decir, Brunner nos decía que para que haya un verdadero aprendizaje es necesario que el individuo procese y experimente con este. No se trata de recibir la información que viene del exterior, sino más bien se trata de recibirla, procesarla y entenderla. Es aquí donde se desarrolla el verdadero aprendizaje. Ya con esta teoría finalizamos la exposición, en donde participamos mi compañera Heidi Patricia Chadis Vargas y mi persona Darly María Montes Guerra, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil, segundo semestre, CECAR Caulo Rica. Muchísimas gracias. Mi nombre es Heidi Patricia Chadis Vargas, Caulo Rica, licenciatura en Pedagogía Infantil. Hoy vamos a compartir un tema sobre las teorías representativas del desarrollo del lenguaje.
Empezamos con Skinner. Bueno, la teoría de Skinner sostiene que el niño aprende a través de estímulos que provocan en él respuesta. Estos estímulos son aprendidos por medio de sus experiencias con el entorno que lo rodea. El organismo está en proceso de operar sobre el ambiente, es decir, está irrumpiendo constantemente, haciendo lo que hace. Durante esta operatividad, el organismo se encuentra con un determinado tipo de estímulo. Skinner representa en su teoría que el niño es capaz de responder a un estímulo mientras está siendo reforzado. Es decir, el lenguaje en el niño responde de forma condicionada al principio. Pero luego, después de su interacción con el medio, pasa a asociar palabras, objetos y animales. Bueno, nos dirigimos hacia la teoría representativa de Piaget. En la teoría constructivista de Piaget, los planteamientos se dirigen a que el desarrollo del lenguaje en el niño se da a través de forma progresiva en la construcción cognitiva, es decir, el lenguaje depende del desarrollo cognitivo del niño y esto se va dando en la construcción, y esto se va dando a través de formas representativas donde el niño es capaz de construir su conocimiento. Piaget concibe al ser humano como un ente autogestor que es capaz de procesar la información, luego interpretarla y la transforma en un nuevo conocimiento. Como dije antes, es capaz de construir su propio conocimiento. Por eso la teoría de Piaget la denominamos teoría constructivista. Bueno, cabe destacar que en la teoría de Vygotsky al principio sigue los pasos de Piaget. Pero sostiene que el lenguaje y el pensamiento parten de raíces diferentes, las cuales en su momento se relacionan. Para Vygotsky todo está relacionado con el contexto social, es decir, todo proviene de la sociedad, del entorno de las personas, con la familia, con el ámbito social, lo cual influye de manera muy importante en la forma de pensar y sentir de los niños. Manifiesta que el lenguaje le permite a los niños pensar, imaginar, crear nuevas ideas, de tal manera que pueden apropiarse del conocimiento y que estaba compuesto por dos niveles inferior, que son los cuales con que nacemos y nos viene genéticamente dado. Los superiores, que son los que se van desarrollando por medio de la interacción que establece con su entorno. Es decir, el aprendizaje depende de la interacción que el niño tenga con su ambiente social, llevándolo a pensar de una forma más compleja. Vygotsky en su teoría plantea que hay una zona de desarrollo próximo, ZDP, la cual es una distancia que hay entre una persona y otra en relación a sus potencialidades o habilidades desarrolladas, las cuales están ligadas a las relaciones que establece con su entorno, con su vida social. Bueno, aquí pues los dejo con mi compañera Darly, que fue con la que pues tuvimos la oportunidad de comparar este cuadro de hacer este cuadro comparativo y comparar las diferentes teorías representativas. Ella nos va a hablar sobre Chomsky y sobre Brunner. Y para finalizar, pues yo me identifico mucho con la teoría de Piaget. Pues como les decía antes, Piaget tiene una teoría constructivista donde el niño toma del contexto que lo rodea, de su ambiente social, y construye su propio conocimiento. El niño es capaz de procesar la información, de interpretarla y luego que ya la conoce, la transforma. Muchas gracias.